En nuestro planeta, el ecosistema más grande es la biosfera, cuyo equilibrio depende de una amplia gama de factores biológicos y climáticos. La ausencia o el fallo en el rol de uno de estos puede traer consecuencias catastróficas paulatinamente. Es por eso que incluso insectos tan pequeños como las abejas tienen la función vital de la polinización para mantener la homeostasis en la Tierra, ya que son de los pocos seres vivos que se adaptaron a vivir en todos los continentes, menos en los polos, contando un total de 20.000 especies. Por estas razones, las investigamos para repasar lo que sabíamos y ampliar más nuestros conocimientos de ellas, ya que están llenas de complejidades que realzan su importancia para la vida de todos en este mundo. Intentaremos responder algunas cuestiones como ¿dónde habitan? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo y por qué hacen la miel? ¿Cómo podemos cuidarlas? Entre otras cuestiones que vale la pena saber. Las abejas son artrópodos y su cuerpo se puede separar en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen, teniendo colores apagados, usando amarillo y pardo en ellas. Sus ojos ocupan casi toda su cabeza, dejando muy poco espacio para sus antenas. El tamaño de esto las ayuda a recibir señales químicas, olfativas y sonoras, además del movimiento. Ellas pueden medir de 2 milímetros en su etapa de larva y unos 4 centímetros en su etapa adulta. Durante esta etapa aprenden la pirámide social establecida. En la cima se encuentra la abeja reina, quien se encarga de poner los huevos. Seguida de esta se encuentran las obreras, quienes se pueden clasificar en 3 grupos. Y por último los zánganos, los cuales solo sirven para fecundar a la reina. Los grupos de obreras se reparten diferentes labores, las cuales son cuidar a las larvas, ayudar a construir la colmena y recolectar el néctar de las flores, el cual se convertirá en miel tras un proceso que ocurre tanto dentro como fuera de su cuerpo. El néctar se almacena en su buche mielífero, el cual es su segundo estómago y es utilizado para transportar dicho líquido de la flor a la colmena. Una vez dentro de esta, es mezclada con enzimas y se deshidrata, convirtiéndose en miel. Esta miel es utilizada como reserva y alimento para las abejas y para las larvas. Estos insectos poseen una forma muy particular de comunicarse, ya que su forma de darse a entender entre sí es haciendo un baile, moviendo su abdomen en diferentes direcciones, creando vibraciones que les indican la distancia y la ubicación de las fuentes de alimentos. De estos pequeños animales, muy pocas especies son mielíferas. A continuación, nombraré las especies que son capaces de hacer miel. Collectidae, abejas primitivas y parecidas a las avispas, que abarcan unas 3.000 especies. Adrenidae, abejas solitarias y de gran tamaño, entre las que hay especies de vida parasitaria. Alictidae, abejas mineras, ya que pasan gran parte de su vida bajo tierra, muchas de las cuales se muestran atraídas por la sudoración de los mamíferos. Oxaeidae, abejas de gran tamaño y de vuelo rápido, anatómicamente similares a las del grupo Adrenidae. Melitidae, alrededor de 180 especies de abejas polinizadoras, típicas de África y del hemisferio norte, de tamaño pequeño a moderado. Representan un eslabón evolutivo entre las abejas primitivas y las más modernas. Megachilidae, abejas cortadoras de hojas y tallos, capaces de construir complejas estructuras en el suelo para anidar, empleando trozos vegetales cortados por ellas mismas. A diferencia de las demás abejas, ellas resguardan el polen en su vientre en lugar de sus patas traseras. Apidae, el grupo más numeroso de todos, en el cual están incluidas las abejas comunes, las abejas sin aguijón y los abejorros y otros menos conocidos. El ciclo de vida comienza con la reina poniendo los huevos dentro de la colmena, los cuales son cuidados por abejas especializadas. A los 3 días ya son larvas y mudan de piel para aumentar su tamaño, aunque no desarrollan alas ya que solo se alimentan y no hacen nada más. Después pasan a ser pupas y crean una cápsula a su alrededor para comenzar el proceso de metamorfosis, que dura de 10 a 23 días, en el que no ingieren alimento. Terminado este proceso llegan a la adultez. En el caso de la abeja reina, esta es elegida desde que es una larva y se la alimenta con jalea real, hecha por obreras durante todo el estado larvario. Esta sustancia tiene proteínas que garantizan que la reina crezca mejor, viva más tiempo y sea fértil. 2 días después
de la metamorfosis realiza vuelos de reconocimiento y a los 7 días realiza vuelos nupciales donde es fecundada por varios zánganos. Ella tendrá que guardar las células espermáticas para poder producir huevos a lo largo de su vida. Tiene un tiempo de vida de 2 a 5 años, cuando ya no puede tener más huevos. En cuanto a las obreras, todas ellas son hembras y se encargan de todas las actividades de la colmena, ya que éstas hacen las celdas, limpian y cuidan a las crías, consiguen comida y las defienden. En sus primeros días de vida, las obreras se dedican a utilizar exhaustivamente sus glándulas de cera, que usan para construir los panales y viven solo dentro de la colmena sin salir al exterior. Una vez que se cumplen los 21 días, las glándulas se atrofian, pero en lugar de morir o tomarse vacaciones, salen al exterior a buscar agua, polen y néctar, comenzando el proceso de polinización. Los zánganos tienen como única misión fecundar a la reina y están listos entre los 12 y 24 días de haber nacido. Además de esto, pueden hacer otras tareas como la repartición de miel en la colmena, pero luego de aparearse con la reina, su ciclo de vida termina. Las abejas cumplen un rol en el ecosistema que eleva su importancia por encima de muchas otras especies de seres vivos, ya que gracias a la polinización que ellas realizan, varias especies de la cadena trófica, tanto animales como plantas, pueden subsistir. Y este proceso también tiene un impacto en la vida de los humanos, especialmente en nuestra alimentación. En principio es clave para la biodiversidad, ya que la sostiene y la renueva constantemente a lo largo del tiempo. Y si no fuera por este proceso, el mundo y la naturaleza no sería como nosotros necesitamos que sea. Esto se relaciona con lo fundamental que es para la cadena trófica, ya que la gran mayoría de las especies vegetales dependen de este proceso para reproducirse sexualmente y cumplir su ciclo de vida. Para que nos demos una idea, una tercera parte de nuestra comida diaria es polinizada. Esto quiere decir que hemos transformado a las abejas a lo largo de los años en una pieza económica indispensable, principalmente en la industria alimenticia, ya que a través de la polinización se sostiene gran parte de la agricultura y se aumenta el rendimiento de los cultivos. Se calcula que el 35% de la producción mundial de alimentos depende del labor de estos insectos. Y si le sumamos la producción del área agrícola con las muchas personas que obtienen trabajo dedicándose a la producción y extracción de su miel, los servicios de polinización de las abejas se pueden valuar en más de $300 millones al año. Por si todavía no quedó en claro, las abejas son las mayores y más eficientes polinizadoras del planeta, y tratar de replicar su actividad mecánicamente costaría una cantidad ridícula de dinero. El labor ecológico que llevan a cabo las obreras consiste, en resumidas cuentas, en la distribución del polen o los gametos masculinos de las plantas de una misma especie, para que ocurra la fecundación y reproducción sexual, que favorece la diversidad genética y, por lo tanto, una mayor capacidad de adaptación para las plantas angiospermas. Esto ocurre cuando las abejas se posan sobre las flores para libar el néctar que éstas producen, justamente para atraerlas y hacer que éstas llenen los pelitos de su cuerpo con el polen para que luego la depositen en otra flor, dando lugar al intercambio de material genético. Sin embargo, y a pesar de lo fundamentales que son, en los últimos años las abejas han entrado en peligro de extinción debido al abuso de pesticidas, a la destrucción de su hábitat y al desplazamiento de abejas silvestres por abejas melíferas, que representan únicamente un 4% de las especies que hay, y esto provoca un gran daño en la biodiversidad de las abejas, ya que estos insectos son muy competitivos cuando los recursos no son suficientes. Basta con ver que solo en Estados Unidos el 30% de las abejas disminuyó por culpa de pesticidas. A esto le sumamos que la apicultura moderna también está empeorando la situación, si tenemos en cuenta que algunas personas impiden la polinización, ofreciendo a las abejas fuentes de azúcares artificiales en lugar del néctar natural de las angiospermas, ya que la producen en pequeñas cantidades y esto ralentiza y dificulta un poco la producción de miel. Pero la mejor manera de ayudar a las abejas que conocemos actualmente es aprendiendo sobre ellas y tratar de tener plantas nativas en nuestros hogares que no utilizan pesticidas para que las atraigan naturalmente y no les causen daño. ¿Qué es una colmena de abejas? Es el hogar de una colonia de abejas formada por la base, el piso, las alzas melíferas,
que es el lugar donde se encuentran los panales. Los panales, que están formados de celdas hexagonales, y es donde se guardan las larvas y la miel. La piquera, que es la entrada y la salida del panal, el estretecho, que está situado en medio del techo, y las alzas melíferas, y sirve como aislante. Por último, el techo, es el que cierra por completo la colmena. Para crear una nueva colmena, las abejas o obreras jóvenes crean esferas de cera que unen con otras para formar hexágonos. También utilizan la cera para enderezar las paredes de la colmena. Las abejas prefieren lugares altos, con luz del sol, refugio de la lluvia, con flores y recursos para crear su refugio. Ellas suelen habitar en las ramas de los árboles, las cuevas y los huecos. Cuando una colmena de abejas está sobrepoblada, las abejas crían nuevas reinas que al madurar se llevan consigo aproximadamente la mitad de la colonia. A esto se le llama enjambrazón y sirve para crear nuevas colonias. Una colmena de abejas tarda aproximadamente un mes en crearse y con complicaciones tardará aproximadamente toda la temporada. Las abejas se alimentan de polen, néctar, miel, agua y minerales. El néctar le da la energía suficiente para emprender el vuelo, el polen le da los minerales y la miel les aporta casi el 80% azúcares necesarios. El agua les ayuda a mantenerse hidratadas y para enfriar el interior de la colmena en los días más cálidos. Las abejas prefieren flores de colores morados, azules, amarillos y blancos, y los olores dulces. Las abejas son insectos llenos de complejidades y curiosidades. Ellas pueden producir en conjunto hasta 60 kilos de miel por año, pero una abeja para producir 1 kilo de miel tendría que visitar 4 millones de flores. Otra curiosidad es que este animal puede reconocer la cara de los seres humanos e incluso pueden recordarlas por la gran inteligencia que tienen. Las abejas suelen morir cuando pican porque sus aguijones tienen forma de sierra con púas que crecen de abajo hacia arriba y cuando se meten en la piel es imposible de sacar. Por eso, cuando lo intentan, se les desgarra una parte de su abdomen, lo cual les ocasiona la muerte. Pero esto les sirve ya que les permite liberar todo su veneno que tienen debido a que el aguijón queda incrustado en la piel del humano. Pero no mueren si pican animales de su tamaño debido a que la piel tiene menos capas y es menos gruesa que la de los humanos y otros mamíferos. Más del 90% de las especies de estas son solitarias y hacen sus nidos en la tierra. Las abejas, aunque sea difícil de creer, pueden sentir diversión, ya que hay experimentos que demuestran que pueden sentir aburrimiento o cansancio, lo cual las lleva a hacer diferentes tipos de actividades recreativas para divertirse. Si hablamos sobre la abeja reina, ella puede producir hasta 2000 huevos al día. En caso de que la reina muera, las abejas obreras son las que se encargan de criar nuevas reinas y a medida que van creciendo, estas se pelean entre sí para saber quién será la próxima líder de la colmena. Uno de los datos más curiosos es sobre el método de la bola de calor. En este, algunas abejas, como la especie japonesa, rodean al enemigo, generalmente son los avispones, generando una esfera de calor a su alrededor. Este le permite elevar la temperatura interna a unos 46 grados, con los músculos de sus alas, vibrando su cuerpo y cocinando a su enemigo, mientras que las abejas logran resistir a aquellas temperaturas.